paráfrasis. Los de ciencias sociales le llaman, bueno, nosotros también parafraseo, y en ciencias sociales se quejan de que en ciencias experimentales hay exceso de paráfrasis. Esto es, que no hacemos ni una sola mención de citas textuales, pero tampoco indicamos cuáles son las páginas principales donde nosotros estamos afirmando que los autores de un documento dicen tal o cual cosa. No hay, bueno, hasta ahora yo no he visto en ciencias experimentales citas textuales, a menos que sean muy, muy necesarias, pero la norma no es esa. Entonces, la verdad es que sí hay un exceso de paráfrasis en ciencias experimentales, incluso de capítulos y de libros completos. Imagínense si en mi cita yo no pongo en qué páginas eh, digo que el autor dijo tal cosa, y ese libro tiene 400 páginas, ¿dónde lo voy a encontrar si yo quiero verificar que realmente dijo eso? ¿O cuál fue el sentido de su dicho? Porque nosotros estamos haciendo paráfrasis, ¿sí? Entonces, lo más indicado para conceptos, para marco teórico, sobre todo marco teórico y marco conceptual, nosotros debemos indicar cuál es la página, incluso hacer citas textuales de que el autor dice, de que un autor dice lo que estamos diciendo, ¿sí? Bueno, pero ese es otro rollo, me estoy metiendo a lo mejor cosas que no me corresponden. Eso depende más de los estilos de escritura, pero yo se los pongo aquí porque son problemas que hemos estado viviendo. Y me imagino que ustedes se han enfrentado a eso. A lo mejor muchas veces citan sin siquiera verificar si realmente el autor dijo que dijo lo que dijo y que otros dijeron, ¿sí? Bueno, entonces el objetivo de aquí es, pues, que ustedes sepan utilizar o que ustedes sepan qué es lo que van a hacer al tener un texto verificado con Turnitin, ¿sí? Entonces vamos a ver qué datos verifica Turnitin, cuáles son las preguntas frecuentes que se utilizan. Vamos a ver el uso de Turnitin Similarity. Y al último, un procedimiento sugerido para realizar la revisión de similitud de los textos, ¿verdad? Que en mi experiencia creo que es el más indicado para lo que se pretende en el colegio de posgraduados. Entonces, el objetivo pues, es dar a conocer el procedimiento y efectuar por parte de investigadores, el caso de artículos y revisores, y en el caso de artículos y revisores, como el consejero, el director y los asesores, para el caso de los borradores de texto, de tesis. Principalmente por lo que les interesa a los estudiantes es verificar el borrador de su tesis y quizás algunos quieren revisar algún artículo que están próximos a mandar a alguna revista, porque las revistas pues se los van a revisar. Bueno, son los datos de Turnitin, ya tiene pues, bastante tiempo en el mercado. Pues, ¿cuáles son las preguntas frecuentes? ¿Qué detecta Turnitin? Miren, citas incorrectas o posibilidades de plagio. Lo que hace es comparar el documento que nosotros subimos con otros ya existentes en diferentes bases de datos, todas disponibles a través de Internet, ¿sí? Eh, Principalmente lo que detecta es la densidad de los párrafos que nosotros estamos escribiendo. Y nos dice que el texto que nosotros estamos dando a comparar, pues es similar a otro texto que detectó en algún lugar. ¿Qué porcentaje de Turnitin es aceptable? A lo mejor ustedes se han preguntado mucho esto, ¿no? Bueno, dice que cualquier número por encima del 15% es un indicativo de que el trabajo del estudiante contiene una gran cantidad de material plagiado. Mm, pues bueno, yo no estoy de acuerdo con el término, simplemente debería decir que hay una gran cantidad de material que es similar, porque puede ser
que sea similar, muy similar a otro, pero nosotros estamos dando la cita. Entonces, si nosotros damos la cita, ya no se convierte en plagio, no es plagio, es simplemente copia. Lo que muchos nos reclaman es que no damos la fuente de algunas cosas que nosotros estamos afirmando. Pero si nosotros la damos, ya no es plagio, es una copia. ¿Sí? Entonces, el texto que nosotros estamos revisando, pues tiene una gran similitud con otro, pero nosotros dimos la fuente. Entonces ya no es plagio, es copia. Pero esa copia también tiene que ser escrita con nuestras propias palabras o como nosotros la entendamos, que es el paráfrasis o el parafraseo. Pues, ¿qué significan los colores? Bueno, el verde de una palabra a 24% del texto coincidente, pues, bueno, se aparece en verde, ¿no? Es el primer 25%. En amarillo, del 25% al 49%, en naranja entre el 50 y el 74%, y en rojo entre el 75 y el 100% del texto coincidente. Obviamente, pues, imagínense que será un trabajo que tenga del 75% para arriba de texto coincidente. Entonces, por añadidura, nosotros, nuestra primera revisión debe quedar del 25% para abajo, tenemos bien del 24% para abajo. Y la mayoría de las tesis son así, no ha habido ningún problema, pero el problema no es ese, como lo vamos a ver. Lo que nosotros debemos verificar es la densidad de los párrafos que le damos a revisar. Aunque sea un 5% de coincidencia, si ese 5% se concentra en un párrafo, ese párrafo lo debemos de escribir. De eso se trata, de mejorar nuestra escritura. Bueno, ¿cómo vamos a entrar al Turnitin? Bueno, pues esta es la dirección para el colegio de posgraduados. Al entrar, les piden su cuenta. Ustedes simplemente van a teclear https seguro polpost.turnitin.com. Casi cuando que lleguen hasta ahí, le dan enter y los va a mandar a que se identifiquen quiénes son. Doctor, Ahora bien, sí. disculpe que lo interrumpa, es que varios de mis compañeros estamos escribiendo en el chat de que no se escucha muy bien su micrófono. Se nos dificulta comprender lo que está diciendo. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Me acerco, lo que pasa es que el micrófono está en la cámara. No sé si quieren que le repita algo o no sé. Acuérdense que esto es interactivo. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, cuando no entiendan algo, por favor. ¿Sí? Eh, lo que les decía es que en esencia lo que importa es que ustedes aprendan a mejorar su escritura, ya sea para la tesis o para un artículo. Y lo que importa es la densidad de la similitud en el texto. Si un texto está muy denso en cuanto a la similitud de los textos, pues eso lo tenemos que mejorar. No importa que tengan abajo del 15%, un 10% de similitud de los textos. Al revisarse, vamos a ver cuáles son los párrafos donde se está concentrando esa similitud y esos los tenemos que mejorar la escritura. ¿Sí me explico? Eso es en esencia lo que debemos hacer. Ahora bien, Turnitin tiene tres tipos de licencias. La administradora, que solamente manejamos 3 personas en el campus. ¿Sí? Bueno, en el campus no, en todo el colegio de posgraduados. Lo tiene biblioteca y lo tengo yo. Otra licencia es de instructor. El instructor se supone que se le da a los profesores para que les pueda enviar a ustedes una liga y que suban
el documento que les va a revisar o que lo van a someter para que se haga una revisión en Turnitin Similarity. Entonces, eh, y esa es el profesor les puede mandar una URL a mucha gente, ¿no? Una URL les va a servir para todos aquellos, no sé, si es una tarea y se las quiere revisar, ustedes la van a poder subir con la URL que les envía. Simplemente les pide los datos, su correo electrónico y se envía a revisar a la carpeta del profesor. Y ya el profesor les dirá, bueno, pues ya revisará con cada quien el estatus que obtuvieron en esa revisión. ¿Sí? Entonces, generalmente a los alumnos no se les da una, una cuenta, ¿sí? Porque tenemos las licencias limitadas. Entonces, quien sí va a tener una cuenta, pues son los profesores. Todos los profesores del colegio pueden tener una cuenta de instructor. Y hay otra cuenta de usuario que se le da a alumnos en casos excepcionales que lo autorice, no sé, el subdirector de educación de cada campus, se solicita y se le hace una cuenta. Por los motivos que sean, ¿no? Que se expliquen. Porque bueno, eso ya lo hemos platicado con el director de educación y en eso se quedó, y junta con los subdirectores de educación. Y así quedó de manifiesto, como hay licencias limitadas, pues se hace así, porque pues no tiene caso darles una licencia a los alumnos, porque simplemente van a enviar su tesis a que se la revise un profesor. Alguien la tiene que revisar, no solamente nosotros. ¿Sí? Bueno, ya cuando terminemos, les voy a decir cuál es el procedimiento, pues ahí se va a comprender mejor cuál es el sentido de esto, ¿no? Sin embargo, la cuenta de usuario también tiene la posibilidad de crear ligas para que se suban los documentos. Hagan de cuenta que la cuenta de instructor y de usuario son iguales, nos permite crear ligas para que otras personas puedan subir la información. Bueno, ¿qué personas podían tener una cuenta de instructor? Pues algún ayudante de algún profesor, ¿no? Ayudantes de profesores o aquellas personas que nos digan, ¿saben que pues, se necesita una cuenta porque realiza estas y estas actividades? Así es como se maneja. Entonces, la que ustedes están viendo ahorita en su pantalla es una cuenta como, como instructor. Y aquí no aparece lo que tiene, todo lo que ve un administrador. Simplemente el usuario, en este caso, el, el instructor, pues puede crear carpetas para que dentro de esas carpetas se puedan eh, hacer URLs y mandárselas a los usuarios, a los alumnos o al tesista para que suba su documento. ¿Sí? Obviamente una vez revisado, pues el profesor llamará al alumno o a los alumnos para revisar los resultados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se configura el Turnitin? Bueno, en una parte están donde se busca la información en Crossref, contenido disponible en Crossref, en Internet, trabajos entregados y en publicaciones. ¿Sí? Entonces, prácticamente en Internet, pues todo lo que sea buscable es posible que pueda buscarse ahí la información para encontrar la coincidencia. Y si nosotros le marcamos coincidencias menores, le decimos de cuántas palabras queremos, qué tan menor sería la coincidencia, ¿no? Generalmente en el colegio se acordó que sea de 10 palabras como mínimo. ¿Sí? Y por default buscan citas textuales, pero nosotros podemos, al ya darnos la documentación, incluso se puede configurar para que
que quite de la comparación la bibliografía y las citas normales, porque generalmente pues las citas textuales es algo que va a salir como similitud del texto, porque obviamente es una cita textual, va a estar ahí por default. Eh, y la cita se refiere nada más a, por ejemplo, Hernández 2025, y ya, esa es la cita. Y las citas textuales se refiere al texto que nosotros estamos citando. Pero como yo les decía, en ciencias experimentales no hay citas textuales prácticamente. La bibliografía, obviamente, pues sí, la bibliografía se refiere a las referencias de las citas que hicimos en el texto. Entonces ya se reconfigura el resultado de similitud de los textos. Entonces, quien tiene la carpeta o quien tiene la cuenta de instructor, pues va a poder crear carpetas nuevas. En este caso, aquí estoy creando una carpeta nueva que se llama Campus Tabasco. Obviamente, la carpeta que cree un instructor, pues se va a llamar como su clase o se va a llamar, no sé, tesis de las que soy revisor. O le va a poner su nombre, eh, o tesis de todos mis alumnos que yo tengo a mi cargo, ¿no? Y ahí la subo. La carpeta se va a llamar como mejor le convenga, ¿sí? Y se agrega simplemente la carpeta. Entonces aquí tenemos cómo se debe agregar carpeta, ¿sí? Y ya aparece la carpeta Campus Forward. Como les digo, se va a llamar como quiera, ¿sí? Bueno, y donde vemos que nosotros aquí, Campus Córdoba, pues no tiene nada. Nosotros, digamos que el usuario, al profesor, si el profesor no sabe crear una liga para que nosotros podamos subir el documento, pues se la mandamos por correo y él se va a encargar de subirla. Entonces, aquí es donde la va a subir en esta parte para poder enviarla. Incluso la puede dejar en el directorio raíz, no entrar a ninguna carpeta y tenerlas simplemente todas en su cuenta. Pero pues para una mayor organización se pueden crear carpetas y cargarse ahí los documentos. Ya al cargarse, pues empieza a hacer la verificación de los textos. O bien, al decirle ahí, pues simplemente se va a arrastrar y soltar, o bien seleccionar el archivo utilizando el explorador de Windows, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, aquí también viene eh, los requisitos del archivo. Esta diapositiva la tengo más acá. Estos son los requisitos del archivo. El tamaño total de la carga no debe superar los 200 megabytes. Cada archivo debe tener menos de 100 megas. O sea, si nosotros tenemos varios archivos, no deben superar los 200 megabytes. Y cada uno no debe ser mayor de 100. ¿Sí? Los archivos deben contener al menos 20 palabras. ¿Sí? Imagínense un texto de 20 palabras. Pues, la longitud máxima de un trabajo es de 800 páginas. Pues hay bastante amplitud. Los archivos zip no deben contener más de 200 megabytes o contener más de 100 archivos. Tipos de archivos compatibles: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice, WordPerfect y textos informáticos. No sé si tengan alguna duda aquí. Bueno, está bastante claro, ¿no? Son los requisitos. Generalmente nunca vamos a exceder estos requisitos para los documentos que nosotros vamos a subir. Ahora las tesis del colegio de posgraduados, muchas no pasan ni 50 páginas, imagínense. Y si son por capítulos, no sé, 70 páginas como máximo. Lo cual, desde mi punto de vista, son tesis que no llevan una revisión, más bien marco teórico conceptual ni marco de referencia. Lo cual es fundamental para que
para hacer una buena revisión, porque luego pues las teorías en las cuales se están basando pues se pasan por alto. Y debemos recordar que es una tesis, no es un artículo científico. Las tesis deben ser revisiones exhaustivas de su investigación, pero aparte las teorías en las cuales se están fundamentando. Todo eso va en revisión de literatura. Nosotros no utilizamos ni marco teórico, ni marco conceptual, ni marco de referencia, porque todo lo unimos en revisión de literatura. Y la revisión de literatura, la mayoría de las veces, parece como un diccionario, ¿no? Un diccionario que no llega ni enciclopédico. En otros lados le llaman simplemente la definición de los términos. Y por lo cual, desde mi punto de vista, pues es un error. Siempre debe ser bien descrito, eh, no sé, un marco teórico conceptual y de referencia por lo menos de unas 50 páginas. Que esté bien descrito todo lo que se necesita para una adecuada revisión de literatura. Y ya, pues, cada quien hace sus artículos, ¿no? Pero la revisión de literatura debe tener marco teórico y marco conceptual y marco de referencia. Bueno, pero eso es otro rollo. Cuando nosotros ¿cómo vamos a subir los archivos? Mira, eh, acuérdense que me adelanté, entonces vamos a regresar donde estábamos. Entonces, donde está descrito la carpeta, eso es, no sé, no sé si haya profesores que tengan su cuenta de instructor, bueno, de instructor y de usuario, les da las mismas posibilidades, ¿no? De poder eh, crear ligas para mandárselas a sus alumnos o a los tesistas para que suban las carpetas. Entonces aquí, al dar aquí un clic en los tres puntitos, le sale la opción de editar. Le doy a editar y me aparece esto. Entonces se activa habilitar vínculo de entregas para los estudiantes. Tiene que estar así con check, con una palomita, ¿vale? Se acostumbra uno al inglés. Y aparece la fecha de caducidad del vínculo, porque esto va a tener una fecha de caducidad. Es como cuando los profesores les encargan una tarea, les dicen, ¿saben qué? Va a estar disponible hasta tal fecha. Entonces aquí generalmente da un día, pero aquí le podemos modificar la fecha. ¿Cuántos días les vamos a dar para que suban su documento? Y simplemente van a copiar el link que aquí les da, ¿sí? Y ese link van a su explorador, abren una ventana nueva, lo pegan y le dan ir y los va a mandar a, y les va a dar va a aparecer cómo se llama la carpeta y les pide que completen los detalles para entregar su archivo, ¿sí? Turnitin revisará el texto de su archivo para detectar similitudes. El texto puede incluirse en nuestra base de datos. Pues ponen el nombre de quien lo esté enviando, el apellido, su correo electrónico, ¿sí? Y le dan un clic en seleccionar el archivo que van a enviar, ¿sí? Y ya le dan eh, un clic en la ventanita para aceptar los términos y condiciones y entregar, ¿sí? Entonces en el correo que ustedes agreguen les va a mandar, les va a decir que su entrega se realizó correctamente en tal fecha y hora, ¿sí? Esto les va a aparecer en su correo electrónico, en el correo electrónico que pusieron en la entrega, ¿sí? Y después nos vamos a la carpeta. Bueno, ya el profesor se va a la carpeta y va a ver
que ya está, aquí están los resultados del archivo que se subió, ¿sí? En la carpeta a Campus Córdoba, porque yo la subí ahí. Entonces, si se fijaron, pues yo no le envié nada al profesor, simplemente me envió la liga, yo la subí, se agrega la carpeta donde él le dijo que la subiéramos y ahí se va a hacer. Es como si nosotros le vamos a evitar al profesor, pues que tenga que andar subiendo él a la cuenta. Todo simplemente va a revisar ya después con ustedes los resultados del análisis de texto. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. De todas maneras, que ahorita vamos a ver en vivo cómo es que se hace. ¿De alguna duda hasta aquí? Es bien No, todo sencillo, claro, doctor. es bien sencillo, no tiene nada del otro mundo. Miren, entonces, cuando yo ya tengo mis datos, más bien el texto revisado, obviamente aquí son diferentes documentos, que no tiene nada que ver con el que está aquí, porque si tiene una similitud del 33%, obviamente pues queremos ver por qué se hizo. Entonces aquí se ven los resultados. Aquí donde está la ruedita dentada está la configuración para yo poder decirle que me tome en cuenta ciertos elementos, ¿sí? Que me tome en cuenta las citas, las referencias y las citas textuales, ¿sí? O bien que me los quite, pero obviamente pues eso, obviamente esto siempre va a estar, entonces no debe de tomarse en cuenta para la revisión. Obviamente también todos estos datos que aparecen aquí marcados en colores, pues eso obviamente no se debe tomar en cuenta cuando se revisa con el profesor, porque es algo que no se puede evitar. Ya está repetido en otros documentos y dice, pues está en este documento, pero pues obviamente eso no es parte del texto, no es parte del contenido de, de la investigación, entonces pues eso no tiene ningún caso. Pero como ven, pues aquí aparece, Profesor. no sé, alguien quiso hablar, pero pues yo no sé yo nada. Entonces, aparecen las fuentes de dónde fue donde se obtuvo más información, ¿sí? Por ejemplo, aquí aparece del primero, de la revista JPACD, que es una revista sobre cactus. Obviamente aquí aparece como el texto, pues, como ven, tiene similitud de algunos y pues, no sé, se podría volver a reescribir o mejorar el escrito. Entonces aquí aparece que no se va a tomar en cuenta bibliografías, citas textuales, citas y coincidencias menores de menos de 10 palabras, ¿sí? Como lo habíamos visto. Entonces, eso se debe tener en check o tener en palomita para volver a hacer la revisión cuando ya nos da los resultados. Si es que no lo tenemos configurado con todo esto, hay que tomar en cuenta todo esto. Esto obviamente pues es para los profesores, porque los profesores, son quienes deben revisar su documento y sabes qué, pues aquí hay que mejorar la paráfrasis. Entonces, podemos descargar el PDF ya, y esa va a ser la prueba de que se revisó el documento. Miren, según eso, la verdad yo no tengo evidencia, pero supe que lo que el CONACYT pide es evidencia de que se hace la revisión de las tesis. Entonces, el documento que se revisa es una evidencia de que se hace una revisión para evitar el plagio. Eso es lo que pide el CONACYT. Y eso pues debe guardarse, lo debe de guardar el profesor por si alguna vez llega una auditoría por parte del CONACYT
o no sé, en algún caso se detecta que hubo plagio y dice, bueno, a ver, ¿cómo? O hacer, por ejemplo, cuando se evalúan los programas de posgrado, pues se tienen que presentar evidencias de muchas cosas. Entre ellas, lo que piden es evidencias de que se están tomando acciones para evitar el plagio. No lo llaman similitud de los textos, no lo llaman así plagio. Entonces, estos documentos, el reporte de similitud, es lo que los programas van a tener para poder decirle al CONACYT, ¿saben qué? Pues yo hago actividades para evitar el plagio y aquí está. Entonces se da la primera versión donde hay un hay determinado porcentaje de similitud. Obviamente al revisarse se vuelve a hacer de nuevo, se manda otra vez y ya va a salir la similitud más baja, ¿verdad? Teniendo mucho cuidado o especial énfasis en los párrafos más densos. Entonces, se vuelve otra vez a correr el reporte de similitud, ya va a estar más bajo, ya vamos a ver que los párrafos están mejorados en la escritura, ya no va a haber ningún problema. Entonces, esos dos documentos son la prueba de que se realizan actividades para evitar el plagio. Eso es lo que pide CONACYT. Y por eso es que se instituyó o que se puso este programa de, de Turnitin Similarity en el Colegio de Posgraduados y en la mayoría de las universidades públicas. Y las privadas no sé, pero yo creo que también, ¿no? Porque la mayoría, bueno, muchas universidades privadas pues también tienen programas que están acreditados por el CONACYT. Entonces pues también tienen que cumplir esta reglamentación o estas, ¿cómo le llamaríamos? Requisitos, requisitos que piden para poder que ese programa pueda recibir becas finalmente. Entonces ese es el principal objetivo por el que se instituyó el instituto. Bueno, este instrumento. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Voy a salir un poquito. Bueno, vamos a terminar y ya luego lo vemos, ¿no? Sí es un poquito diferente. Entonces, ¿cuál es el procedimiento sugerido aquí para el colegio de posgraduados? Ya a grandes rasgos ya se los expliqué, pero aquí vamos a verlo gráficamente. El primer envío, sea que ustedes se lo envíen al profesor y él lo sube, o que les mande una liga para que lo puedan subir, eh, ahí se hace el primer envío. La revisión se hace por el consejero, director o asesores, no sé. A veces el consejero no está, o si le dice a un asesor, pues que revise el contenido del texto. Similitud mayor al 15% y o con alta densidad de texto similar en algunos párrafos, bueno, entonces se brinda retroalimentación para mejorar el escrito. El alumno realiza los cambios sugeridos. Se hace un segundo envío. La segunda revisión por el consejero, director y asesores. Entonces, hay similitud menor o igual al 15% y densidad de texto adecuada. Y sí, pues termina el proceso y ya se queda el reporte. Si no, pues se da retroalimentación de nuevo y se hace un segundo envío o envíos subsecuentes hasta que hayan los resultados adecuados. Ese es el procedimiento que se debe seguir en el colegio. Entonces, sus profesores consejeros son quienes deben subir o que les den la liga para que ustedes suban los documentos para verificar la similitud de los textos, porque los alumnos finalmente no tienen una cuenta para utilizar Turnitin. A algunos profesores yo creo que les dan su usuario y contraseña para que lo suban, ¿no? Y ustedes lo revisan. Pero aquí la idea es que ustedes, su consejero debe ver que lo tiene. E incluso dicen, bueno, pues yo también lo puedo ver, donde puedo mejorar. Pues sí, también, pero la idea es que su profesor consejero lo revise, porque yo también me he encontrado muchos casos donde el profesor ni siquiera se enteró de que el alumno realizó cambios y todo eso, dice, no, ya está bien, y ya le dan el reporte, no, pues tuvo tanto, pero no se dieron cuenta del primer reporte. El reporte se lo dan hasta que ya sacan un reporte adecuado, tanto por ciento, y también mejoraron los párrafos, obviamente.
De que se da eso, pues también, pero no es la mejor manera. La mejor manera es que su profesor consejero esté involucrado con lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Y obviamente, pues va a haber un exceso de paráfrasis. Les digo que los profesores de ciencias sociales y más los de humanidades se quejan de que hay un exceso de paráfrasis. ¿Y por qué? Porque ¿quién nos dice que lo que nosotros interpretamos es lo que quiso decir quien lo dijo? No lo sabemos. En cambio, si nosotros hacemos una cita textual, pues ahí vamos a ver, vamos a comparar qué dijo esto. Ah, pero nosotros vamos a poner nuestra interpretación de eso después. Incluso en ciencias sociales hay profesores que les dicen, ¿sabes qué? De este concepto, cuando están en su marco conceptual, de esta definición me vas a poner lo que digan tres autores y luego me vas a dar tu definición con tus palabras. Entonces son tres citas textuales más lo que yo interpreté de esto. Entonces, pues obviamente están cargados de citas textuales. Ustedes han de haber visto, obviamente han visto trabajos de ciencias sociales y así son. La mitad del texto son notas. ¿Sí? Bueno, ahí se los dejo. Entonces, bueno, eso es todo lo que tiene que ver con el proceso de subida y revisión de los trabajos. Como ven, pues el alumno lo único que va a hacer es enviar su documento, el profesor lo va a llamar para hacer la revisión y sabes qué vas a mejorar esto, esto y esto y esto. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Preguntas, acuérdense que pues no nada más es una plática de lo que hay. Hay dudas, hay el procedimiento, lo podemos ver en vivo para que vean cómo se hace, porque yo me hubiera gustado que estuvieran más los profesores, pero parece que los alumnos están más preocupados que ni los profesores, cuando en realidad quienes deberían estar más preocupados son los profesores, porque Doctor, ellos este, son los que van a llevar todo eso. este programa prácticamente es más para los académicos, ¿no? Para los profesores no lo podemos utilizar los estudiantes. ¿O hay algún programa similar que podamos hacer uso de ello? Bueno, cualquier programa de similitud que ustedes van a realizar por sí solos, pues lo pueden hacer. Pero aquí la idea es, si ustedes están dependiendo de la revisión de un asesor, es el asesor o director o consejero quien debe revisar ese escrito, porque ustedes saben de dónde tomaron el texto y cómo lo hicieron, pero el profesor no lo sabe, entonces el profesor es el que va a revisar eso. ¿Sí? Ahora bien, quieren ver pues qué tanto, pues sí, podría hacerse aquí. De hecho, pues muchos lo hacen, ¿no? Yo he tenido profesores que me mandan, ¿saben qué? Pues no puedo utilizarlo por tal o cual cosa, no lo sé. Yo se lo reviso con mucho gusto, pues a mí no me cuesta más que subirlo y ya les mando los resultados. Punto. Eso es lo que debe hacer su profesor consejero, ¿sí? Porque los alumnos, lo que pasa es que también está diseñado para tareas, ¿sí? Si les encargan una tarea de algo y quieren verificar cómo lo escribieron y todo ese rollo, pues lo mandan a una carpeta, ¿no? A una carpeta temporal. Ustedes, no sé, tienen 2 días para subir o 3 días, de acuerdo a la tarea, para subirlo, porque no nada más se utiliza para las tesis, también se utiliza para artículos, para libros, para capítulos de libros, para todo tipo de documentos que se crean. Yo he subido de varios tipos de documentos. Tareas creo que no lo he hecho, para que les pueda decir. Una tarea es como un ensayo. ¿Sí? Y obviamente para lo que más lo utilizan, pues es para, para su tesis. Eso sin duda, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Sí? ¿Qué tan recomendable es que lo utilicemos antes de la revisión por el consejero?
pues lo pueden utilizar en cualquier momento, ¿eh? Tienen un capítulo, lo pueden revisar, tienen otro capítulo. Generalmente pues, los capítulos de resultados, pues casi no hay que revisar, ¿no? Todo es original. Donde se van a encontrar, pues es en la revisión de literatura, generalmente en el marco conceptual, marco teórico, marco de referencia, que nosotros conocemos como revisión de literatura. Y también donde se lo van a encontrar es al final, es en su discusión. Pues ustedes hacen su tesis con resultados y discusión, que para mí es mejor todavía porque no te distrae, da resultados y discutes. Pero hay algunos profesores que les gusta primero dar tus resultados y luego haces tu discusión. Y ahí es donde van a encontrar otra parte, donde pueden encontrar similitud. No sé, a lo mejor pueden utilizar también imágenes que no son de ustedes, sino que las tienen de internet y esas también se tienen que citar. ¿Sí? Y, y si están restringidas, pues pedir los permisos a que, o se crea algo similar, ¿no? Ahora con los programas de edición, pues podemos crear un texto más o menos igual, pero se debe decir que fue creada a partir de datos de tal fuente. Creada propiamente o creada por mí o creación propia con datos de ta, 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 se pone encontrada en tal fuente. Todas las imágenes deben tener de dónde las trajeron. Si es totalmente de ustedes, pues creación propia. Todas deben tener, aunque como todas las imágenes en su tesis, debe decir creación propia cuando son de ustedes. Y si no, pues creación propia con datos de donde la hayan tomado. O tomado de tal fuente. Que está disponible de manera gratuita, que está disponible en tal y la fecha. Porque los documentos aparecen y desaparecen, pero ya con la fecha, pues ya se curan en salud. Porque, no, pues es que no estaba, ¿cómo va a saber? Pues ustedes se ponen la fecha en que estaba, y ya con eso van a decir, ah, pues ya desapareció. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y eso, pues se los deben enseñar cuando ustedes están llevando seminario 1, seminario 2, principalmente. Seminario 1 no da. Seminario 2, sus profesores deben decir, ¿saben qué? Ustedes tienen que citar correctamente esto. Entonces, no sé si ya con esto no sé, ya quedó bien claro todo esto. Si tienen alguna otra pregunta, porque me voy a salir de aquí de la presentación para ver un documento sobre el uso de inteligencia artificial, que también va más dirigido a los académicos que a los alumnos, pero pues ustedes lo pueden contar para que vean pues algunas cosas que sí pueden hacer con inteligencia artificial o que se recomienda, porque no todo esto es escrito sobre eso. Estamos empezando prácticamente, creo que tenemos con con la inteligencia artificial regenerativa como 2 o 3 años prácticamente, pues, estamos empezando. Doctor, yo tengo una duda. Buenas tardes. Buenas tardes, Abigail. Sí, doctor, lo siento. Tuve problemas de conexión y apenas estoy en la zona donde ya puedo escuchar un poquito más su ponencia. Tengo una duda. Entonces, para nivel usted, licenciatura, ¿recomienda o qué porcentaje de tolerancia tendría para los documentos considerando el uso de inteligencia artificial? Y pues todo este tema un poco polémico de, pues si ya está inteligencia artificial y cómo es su uso consciente. Bueno, la inteligencia artificial, bueno, ahorita vamos a ver un documento. Se recomienda más para que los ayude a escribir o a organizar ciertas cosas. No para que les diga, pues existe esto y esto y esto. Ustedes deben verificar todo eso, porque miren, yo me acabo de encontrar una tesis yo reviso todas las tesis de aquí del campus. Lo reviso principalmente las fuentes. Yo reviso todas las fuentes. Que generalmente los profesores muchas veces no la revisan, no lo saben, no sé, pero siempre se les escapan cosas. Pues de un trabajo me encontré 7, sí, bueno, que yo encontré 7 citas
falsas generadas por inteligencia artificial en una tesis. Y Turnitin no las detectó. Esto ya es un número considerablemente alto. Yo las detecté porque pues, yo ya más o menos conozco los nombres de las revistas, que adoptan las revistas, que lo que pasa es que eran muy fáciles de detectarlo porque ponían una revista de alto renombre, pero ponían el título en español y eso no se da. ¿Sí? A ver aquí. Y si ibas, y no tenían la URL, tenía que buscar con el título en español, pero lo ponía al inglés y ya más o menos me llevaba a donde era. Y eran revistas del Sevier, de Springer, y de muy alto calibre, no digamos que de alto factor de impacto. Y obviamente, pues buscaba en el volumen, que decía volumen, número y páginas, y ese no existía. Ese documento no existía, era totalmente falso, creado con inteligencia artificial. Entonces, es difícil, porque Turnitin, ellos no lo pueden detectar, porque pues simplemente no encuentran la referencia. O como nosotros le decimos que no cheque la referencia, pues no la verifica. ¿Sí me explico? Entonces, yo no dudo que haya muchos trabajos y tesis actualmente que están utilizando inteligencia artificial y que les ha dado citas falsas. Y así van a presentar, así van a defender su tesis. Porque ni los mismos que utilizaron la inteligencia, los mismos tesistas que utilizaron la inteligencia artificial generativa, se dieron cuenta que les dieron citas falsas. Y eso es lo malo cuando no utilizamos citas textuales y cuando pecamos de paráfrasis. Aquí la recomendación para evitar eso es utilizar citas textuales. En las revisiones de las teorías, que es el marco teórico, y en los marcos conceptuales o en las definiciones de lo que nosotros estamos utilizando, que es el marco conceptual. En el marco de referencia, pues no hay tanto problema, porque de lo que hablamos es de dónde estamos, a qué nos estamos refiriendo, con dónde vamos a aplicar nuestro trabajo, ¿no? El marco conceptual y marco conceptual y marco teórico, ahí es donde está el problema. Y es donde debería haber, y de aquí para allá, de aquí para adelante. Porque estoy seguro que muchos de ustedes han escrito, han utilizado inteligencia artificial generativa y les ha dado citas falsas. Yo lo viví ya hace de 15 días, no, 3 semanas que revisé esa tesis. Está. La otra es, otro problema que no tiene nada que ver con esto, pero considero importante que sepan es que están citando mucho revistas depredadoras. También acabo de encontrar una tesis que tenía como 8 revistas depredadoras citadas. Es difícil detectarla, es cierto. Pero acuérdense que las revistas depredadoras, pues, es información que no está revisada por pares. Y lo que les piden las revistas, o en este caso para sus tesis, es que deben poner datos de información que fue verificada. Y las revistas depredadoras generalmente hacen una revisión muy light, o un arbitraje muy light, o no lo hacen. Esos son los dos problemas que hay ahorita para ustedes. Inteligencia artificial que les da citas falsas y citas que hacen ustedes a documentos que aparecen en revistas depredadoras. Y a veces es bien difícil porque cuando nosotros vemos una revista, pues a lo mejor la podemos identificar, pero hay muchas veces que la revista se esconde atrás de un editor depredador. Entonces, cuando pertenece a un editor, no aparece
en los sitios que se dedican a buscar revistas depredadoras. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son los editores depredadores y ver si esa revista está con ese depredador. Generalmente, lo que hay que buscar es cuál es el editor de esa revista. Y buscarlo en el sitio, en los listados de revistas depredadoras, y aparece editores y también standalone journals o revistas que están solas. Y otro problema todavía más difícil de detectar, que son las revistas suplantadas. Le llaman en inglés hijacked journals. ¿Sí? Las revistas suplantadas lo que hacen es, bueno, lo que hacen es quien la suplanta, pues publicar artículos que no se revisan, que ahí actúan como depredadoras, pero hacen creer a los usuarios que está publicado y que fue revisado por pares, porque tiene el ISSN de la revista y el mismo título, o título muy parecido. Pero lo que sí es indiscutible es que usan el mismo ISSN, entonces la depredación se ve, bueno, la depredación no, el robo de identidad tiene que más que ver con el ISSN, porque lo que nosotros hacemos es, es el mismo ISSN, pues entonces es la misma, pero resulta que no. Entonces es más peligroso todavía de darnos cuenta las revistas que son suplantadas. Bueno, creo que me pasé del tema, ¿no? Pero es algo que existe y que ustedes deben tomar en cuenta como alumnos. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a llegar a ya nos pasamos de la hora. Bueno, todavía nos faltan 5 minutos, ¿verdad? Porque me pasé 5 minutos, 5 minutos después. Bueno, si no hay después, pues asumo, pues sí, ya no puedo salir. Doctor, acaban de escribir en el chat. Es que no lo veo. Como estoy en presentación, a ver, voy a dejar de presentar para ver el chat. Chat, pero pues pueden hablar. Ah, hay varias listas. Una es la de un bibliotecario de la Universidad de Colorado. Me preguntan si habrá una lista de revistas depredadoras o suplantadas. Miren, ustedes simplemente buscan en internet Predatory Journals y les van a salir dos sitios web. El que yo les recomiendo, me parece que ahora es el segundo, que se llama Bill's List. Bill's List of Predatory Journals, algo así. ¿Sí? Entonces, esa lista tiene listados las revistas solas y los editores depredadores también. Y ni siquiera ahorita entramos para que vean. No me gustaría. Nada más buscan Predatory Journals. Bueno, voy a volver a. Creo que estoy compartiendo, ¿va? Predatory Journals. No, pues me parece la primera, esta es la que aparece la de Bells. Ahí dice potenciales, ¿verdad? Porque tiene que decir potenciales porque no puede asegurar que sean así. Porque si dice que son depredadores, pues le pueden hacer cargos porque está asegurando algo de lo que no está seguro. Por eso se utiliza potencialmente. Como ven, aquí está editores, ¿sí? Revistas solas, y aquí está el listado de las revistas. Fíjense, revistas que digan American Journal of Advanced Agricultural Research, depredadora.
Editores, todas las revistas que estén dentro de estos editores, por ejemplo, Academia Publishing o Academia Research, seguro se han encontrado por ahí algunos. Son revistas depredadores. Los títulos de esta, aunque todos estos son de medicina, ¿no? Y dicen que tienen factor de impacto de la medicina, pero no hay un Easy Impact Factor. El que está se llama JFI, es Journal Impact Factor, es el original, y además es una marca registrada del Web de la Ciencia. Pero fíjense, bueno, estos son editores, entonces el nombre de estas revistas no aparece aquí en este editor. Aquí están las revistas que son robadas, que les robaron la identidad, y métricas falsas. Pues aquí están todos los factores de impacto falso, las medidas de impacto falsas, y la mayoría tienden a imitar el factor de impacto. Entonces, las revistas depredadoras utilizan datos falsos también de impacto, pues para hacernos creer que son revistas legales y que tienen factor de impacto. Y como nosotros no sabemos, como la mayoría de los investigadores y los profesores no saben eso, pues les dicen, ¿saben qué? Pues yo tengo factor de impacto, publica conmigo y ahí está. Pero aquí están, bueno, que son, como ven, pues hay bastantes, pero les digo, los más difíciles de detectar son las revistas que están bajo editores académicos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una Canadian. Fíjense, estos de Canadian Journal, todos estos, en estos han caído bastantes del colegio. Nada más porque dicen que son canadienses. O sea que hay varias revistas. Y, bueno, esto ya está bloqueado. A ver, ya es un blog. Bueno, es algo menos. Ya, bueno, ya los borré. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Como les digo, es difícil. No es tan fácil identificar las revistas depredadoras, a menos que ya tenga uno mucha experiencia en ese rol. Que les iba a enseñar ya me pasé de la hora, ¿verdad? Si algunos se tienen que ir, pues está bien. Es que pues está interesante el tema, ¿no? En esta guía, para abordar textos generados por IA en el aula, dice que ya no es un concepto en el futuro, ya se está utilizando. Entonces, dan 11 estrategias a los educadores para tener en cuenta para los trabajos que les encargan a los alumnos y obviamente pues también en las tesis. Reformular las políticas de integridad académica, decidir qué es aceptable y qué no en el desarrollo de los ejercicios, construir una relación sólida con los estudiantes, establecer expectativas, ¿sí? Motiva a los estudiantes con tareas que valgan la pena, revisa las indicaciones que entregas, ¿sí? Ajustar las indicaciones para incorporar historias personales, situaciones auténticas, urgentes y citas, centrarse en el pensamiento crítico y en el razonamiento, no nada más en las tareas que hacen. Que hay que hacer, ¿cómo le llaman? Una opinión personal de las tareas que están entregando, porque pues así se obligan a hacer un razonamiento crítico. Y además poder argumentar una postura que tengan sobre algo de lo que estuvieron leyendo o de lo que les creó la inteligencia artificial. Evaluar el proceso, no solo el producto, considera esquemas y borradores. Obviamente, pues aquí les dice de qué se trata cada uno.
Organiza, porque pues esto es para profesores, organiza revisiones entre compañeros, conferencias y debates. Bueno, entre compañeros, conferencias y debates. Enseña a tus estudiantes a usar la inteligencia artificial. Bueno, pues yo creo que a lo mejor los estudiantes la saben utilizar más que los profesores. Entonces, ¿por qué? Yo he revisado su tesis que sé que utilizaron inteligencia artificial y Turnitin no les detecta que es inteligencia artificial. Más les digo que pues no pudo ver las citas falsas porque le digo que no revise las referencias. No sé, habría que hacer el ejercicio y diciéndole que me revise las referencias no puede detectar que son falsas. Eso no lo he hecho. Doctor, Los jóvenes, teníamos otra pregunta en el chat. ¿Se ah, considera plagio el uso de IA en la redacción de documentos de investigación? pues depende. Acuérdense que si dan la cita y es auténtica, hay plagio. Es lo que les comentaba hace un rato. Aquí hay dos cosas en el texto. Ustedes ponen texto con su paráfrasis y detecta que está, bueno, no con su paráfrasis, sino que está en otro texto y ponen la cita, no hay plagio. ¿Sí? Si ponen la cita, no hay plagio, hay copia. Obviamente, si no ponen la cita, pues es plagio. ¿Sí? Pero aún así, en los dos casos, pues deben mejorar la escritura. Porque generalmente, si ustedes lo hacen con inteligencia artificial, pues no va a encontrar coincidencia en otro lado, porque se los crea para las preguntas que ustedes les están diciendo. En el prompt que se utiliza para generar el texto con inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial les va a dar los datos de acuerdo a las instrucciones que ustedes le dieron. Entonces, muchas veces, generalmente, la originalidad está en el prompt, en los datos que ustedes les dijeron. Quiero que me arreglen. Finalmente, lo más práctico es generar tablas, ¿no? Tabla que tenga esto, esto y esto y esto, y me ordene lo que hay en estos documentos. Bla, bla. Pues eso está generado, es utilizar una herramienta, es como si ustedes utilizaran Excel. Ustedes en Excel utilizan la herramienta para generar tablas. Entonces, la inteligencia artificial hace tablas de acuerdo a que yo le digo. Lo único que hace, pues, es buscar los datos en las revistas que yo le digo. Bueno, esta y esta, o estos conceptos, estos y estos, arreglanos en una tabla con estos y estos. Pero yo le estoy diciendo que me haga. Y eso es el uso de inteligencia, eso es válido. ¿Sí? Entonces, depende de las instrucciones, o en ChatGPT y en otros le llaman el prompt. ¿Sí? Son las instrucciones que yo le estoy diciendo que no, pero las instrucciones son mías. Y eso es lo original. La inteligencia artificial, pues es la herramienta que yo estoy utilizando para decirle que me haga esto, así y así, ya sabe. Lo único que deben tener en cuenta son las citas falsas. Deben tener mucho cuidado. Precisamente por eso estas instrucciones de la inteligencia artificial les debe enseñar a utilizar qué sí pueden hacer y qué no se puede hacer, o qué no se debe hacer, porque de poder sí se puede. Bueno, pues aquí termina mi participación, si ya no hay más preguntas. Porque acuérdense que esto de inteligencia artificial no estaba dentro del tema. Bueno, estaba dentro del tema nada más porque Turnitin no puede detectar inteligencia artificial. Doctor, disculpe, ¿hay algún programa que detecte inteligencia artificial?
No lo sé. Nosotros nos damos cuenta como profesores. Cuando un alumno hace su presentación, ya nos dimos cuenta que utilizó inteligencia artificial. Porque, no sé, a lo mejor los conocemos, ¿no? O conocemos porque pues, les hacen unas tablas muy bonitas que hicieron esto y esto otro. Y pues a veces es difícil hacer ese tipo de tablas. La inteligencia artificial es quien las hace. Luego les Hola, sí, pregunto, y dicen que sí. bueno, ¿sí me escuchan? ¿Qué? Sí, Jazmín. Hola, sí. Con respecto a lo que decía, preguntaba ahorita la compañera, sí hay programas que nos apoyan en eso. Está Killbot, está GPT-0, está Copilix, y son programas que están en línea con una versión gratuita limitada, porque en las revistas sí ya se están comenzando a implementar políticas específicas para el uso de IA, e incluso dando un porcentaje específico de cuánto de uso se puede tener dentro del texto. Entonces, se establecen porcentajes, por ejemplo, de 15 a 20%, pero para aspectos teóricos, como mencionaba el doctor Ángel, pero no para aspectos como de reflexiones, pero sí están esos programas, y sí, al menos yo que soy de la parte de ciencias sociales, las revistas en las que he estado enviando sí ya lo tienen implementado en sus políticas. Entonces me imagino que cada revista debe de tener igual un apartado de políticas específicas sobre ese tipo de uso. Ah, sí, la revista sí tiene sus programas para eso. Pero, pues nosotros si hacemos un artículo con I, pues ya sabemos que utilizamos inteligencia artificial y qué tanto. O sea, no necesitamos meterle un programa. Eso le correspondería a los profesores, pero si ustedes lo van a mandar a una revista, ella se los va a detectar porque tienen programas para ello. Bueno, y si quieren saber, pues qué tanto, pues es que nosotros sabemos qué tanto utilizamos cuando hacemos nuestro artículo. Si no lo sabes el profesor. Pero Igual, hasta doctor. Turnitin, pues no está hecho para ellos, para otras cosas. De hecho, ahorita hay muchas herramientas que son para crear igual tablas, cuadros, ya se pueden insertar dibujos. Entonces también en esa parte pues ya ha avanzado mucho la inteligencia artificial, que no la crea completamente ella, sino que uno va aportándole, haciendo la aportación con nuestros datos, con nuestras imágenes, y pues Ajá. eso puede igual crear que los profesores en este caso piensen que fue creado por inteligencia artificial, pero en realidad son herramientas que en este caso nos ayudan mucho ahora a nosotros los estudiantes. En este caso yo estoy con algo de teledetección. No sé, no hay muchas imágenes de teledetección para que yo pueda utilizar. Entonces, con mis imágenes que yo estoy creando y con estas nuevas herramientas se hace una gran ayuda. Sí, pues, sí, hay muchas herramientas. Yo he creado imágenes con inteligencia artificial y si le digo que me las haga con determinados logos y todo ese rollo, no las hace. Las hace con alguno, por ejemplo, el texto, te cambia una letra y ya no es lo mismo. O un logo, te lo cambia ligeramente. Pero parece, si uno no se fija bien, se parece, pero no es igual. ¿No se han fijado en eso? No, en esa que estoy apenas checando es simplemente poner imágenes que ya uno tiene y las que tienen ellos en su base de datos y ya se van complementando. Y pues comúnmente yo no le pongo letras porque ya esa imagen la guardo y ya yo la voy adaptando en mi presentación y ya yo le voy incorporando en Canva o en PowerPoint y ya le meto lo que son la información. Ah, muy bien. Eso. Bueno, pues, bueno, eso ya es otro rollo, ¿no? Eh, pues ya nos pasamos 15 minutos, bueno, 10. Entonces, pues espero que les haya sido útil esto. Como les digo, el profesor es el que tiene la voz cantante, ¿no? Y eso es lo que nos están pidiendo oficialmente. Ahorita no hay nada
descrito en el Colegio de Posgraduados para que limite la inteligencia artificial. Lo único que ni el CONACYT, lo que está establecido hasta ahora, pues es el uso de similitud de los textos. Entonces, pues por mi parte es todo. Espero que les haya sido de provecho. Si no hay más dudas, procedemos a entregarle la constancia, doctor. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Listo. Bueno, la Subdirección de Educación del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba otorga la presente constancia al doctor Ángel Bravo Vinaja por su destacada participación como ponente en el curso Uso de Turnitin para Estudiantes, con una duración de 1 hora, efectuado en línea el día 13 de junio del 2025. Amatlán de los Reyes, Veracruz, a 13 de junio de 2025, firma la doctora Ana Berta Tiscareño Ramírez, subdirectora de Educación del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba, y la doctora Roselia Servín Juárez, coordinadora del programa de posgrado en Ciencias en Innovación Agroalimentaria Sustentable. Muchas gracias, Ana. Sí, doctor, gracias a usted. Y bueno, pues muy buenas tardes y hay que seguir con lo demás, ¿no? Hasta luego y para la próxima, pues por ahí estamos en contacto, Ana. Antes de finalizar, ¿podrían abrir sus cámaras para una foto, por favor? No se hayan salido ya. Muchas gracias por su interés y esperemos que se hayan cumplido las expectativas. ¿Nos van a compartir la presentación, perdón? Si quieren bueno, se la comparto a Ana y ella se las envía. Gracias. Muy bien, con gusto. Listo. Muchas gracias a todos. Excelente tarde. Adiós. Gracias. Gracias, hasta luego.